Esta historia comienza en un bar llamado Joe Palooka, de Mobile, Alabama, Estados Unidos. Aquí, un grupo de marineros, entre ellos Luis Alejandro Velasco, el protagonista de este relato, departe con alegría el celebrar su última noche en ese puerto después de 8 meses de haber permanecido ahí, ya que su barco, el destructor llamado el ARC Caldas, había sido sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Las pláticas en torno a las botellas de whisky eran acerca de las familias de los marineros, de Colombia, su país de origen, y de los proyectos que realizarían a su regreso. Mientras la orquesta amenizaba, las mujeres que ahí se reunieron para celebrar la partida lloraron y tomaron whiskies en prueba de gratitud. Yo recordaba la despedida que una noche antes le dije a mi novia María Adre, a quien mis amigos no se cansaban de llamarla María Direcciones, quien a pesar de tener gran facilidad de entender el castellano, nunca pudo entender por qué mis amigos la llamaban así. Yo la conocí 2 meses después de llegar a este puerto por intermedio de la novia de otro compañero, y cada vez que yo tenía franquicia la invitaba al cine, aunque ella prefería comer helado. Recuerdo que una sola vez no me fui con María al cine, sino que un grupo de mis compañeros y yo fuimos a ver la película El motín del Kane, que era una buena película sobre la vida de un barremina. Lo mejor de la película y lo que más nos impresionó fue la tempestad, ya que después de 8 meses de estar en tierra, había perdido la costumbre del mar, y desde aquella noche hasta hoy siento una inquietud, ya que nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. A medida que se acercaba la hora de zarpar, las copas de whisky y la algarabía brotaban de aquel notorio grupo de marineros. Confundido, el director de orquesta tocaba en su honor un programa de mambos y tangos creyendo que era música colombiana. El más alegre del grupo era Ramón Herrera, ya que sabía tocar el tambor y tenía una habilidad singular para imitar a los cantantes de moda. La alegría culminó cuando un norteamericano se acercó a la mesa a pedirle permiso a Ramón para que su pareja, una rubia enorme que era la que menos bebía y la que más lloraba, lo acompañara a bailar. Hey you, may I dance with your girlfriend? Que no se entienda un carajo. Y tras una buena sacudida, inició una de las mejores broncas del móvil. Sillas rotas en la cabeza, botellas volando por encima de la barra, gente corriendo por todas partes, culminando así con la visita de la policía. Todos regresamos al buque, y Ramón fue el último en llegar cerca de la 1 de la madrugada, imitando a Daniel Santos. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Esta es la última vez que me embarco. Y en realidad, esa fue la última. Servicio personal a sus puestos de buque. Eran las 3 de la madrugada del 24 de febrero y la hora de zarpar había llegado. Y yo, en silencio, ocupé mi puesto frente a la torre de torpedos, hasta que el ARC Caldas salió del puerto. Durante ese tiempo, curiosamente no pensaba en Mari, sino que pensaba en el mar del Golfo de México, que por esa fecha del año se volvía una ruta peligrosa. Todos en el barco sentíamos felicidad de regresar a casa. Además, todos traíamos regalos para nuestra familia, y que iban desde radios, neveras y lavadoras, entre otras cosas. A medida que el ARC Caldas avanzaba, veía cómo las luces de móviles se perdían entre las nieblas de un día tranquilo, mientras por el oriente el sol empezaba a levantarse. A las 6 de la mañana
Salimos por fin del puerto. Entonces se dio la orden. Servicios de personal retirarse. Guardias de mar a sus puestos. Tan pronto oí la orden, me dirigí a mi dormitorio. Ya no me sentía inquieto, pues después de una hora me había acostumbrado nuevamente a la navegación. Ahora me sentía fatigado por no haber dormido en toda la noche. Además, tenía sed y un mal recuerdo del whisky. Debajo de mi litera estaba sentado Luis Rengifo, un marino que llevaba el mar en la sangre. Frotándose los ojos, para acabar de despertar, me preguntó: ¿Por dónde vamos? Acabamos de salir del puerto. ¿No te has mareado? No, ¿por qué? Dentro de 2 o 3 horas te veré con la lengua de fuera. Así te veré yo a ti. El día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Ten cuidado, no voy a dejar que la lengua te castigue. Luis Rengifo terminó de vestirse y salió del dormitorio. Luis Alejandro, acostado en su litera, trataba de conciliar el sueño y volvió a recordar la tempestad del motín del Kane, reconociendo así sus temores de la noche anterior. La travesía de la RG Caldas por el Golfo de México fue tranquila. Solo el mar verde y el cielo azul se extendían en torno a nosotros. Creo que fue Ramón Herrera quien me dijo que la cosa se pondría dura en el Caribe. Creo que un viejo marinero que haya viajado por todo el mundo puede saber en qué mar se encuentra, por la manera en que se mueve el barco. Y aunque esa madrugada del 27 de febrero el buque no se hubiera movido tanto, yo hubiera sabido que estábamos en el Caribe. Empecé a sentirme tranquilo y sin saber por qué, me acordé del cabo Miguel Ortega, que estaba allá en su litera, echando el estómago por la boca. A las 6 de la mañana, el destructor se movía como un cascarón. Gordo, ¿tú no te has mareado? No, todavía no. ¿Y por qué tienes esa cara? Tengo un extraño presentimiento ¿De qué estás hablando? de que esta vaina se vaya a pique aquí en el Caribe. ¿Pero cómo así? Este es un barco lobo. ¿Qué no recuerdas que este destructor hundió un submarino alemán en estas mismas aguas? Es un buque seguro. Las palabras de Luis Rengifo hicieron sentir seguro a Luis Alejandro. Pero el viento era cada vez más fuerte a babor. Y a pesar de que el tiempo no varió durante todo el día, la navegación era normal. Eran las 11:30 de la mañana del 28 de febrero, y el buque ya tenía una hora que había empezado a inclinarse peligrosamente a estribor. Todo el personal ponerse al lado de babor. Todo el personal al lado de babor. En ese instante, el buque se inclinó pavorosamente. Una ola enorme reventó sobre de ellos, quedando empapados. Con mucha lentitud, el destructor recobró su posición normal. ¡Qué vaina! ¡Este buque está yendo! ¡Y no quiere volver! El buque seguía defendiéndose del oleaje, pero cada vez se escoraba más. Una nueva ola más grande que la primera volvió a estrellarse contra ellos. Personal que transita por cubierta, usar salvavidas. Pensé que entre la nevera y demás carga que permanecía amarrada en popa estaría seguro. Cerré los ojos y perfectamente escuché el tic-tac de mi reloj. Pareciera que el buque se suspendía en el aire por un segundo. Sentí que la nave iba del todo y que la carga en que me apoyaba estaba rodando. El agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba. Cuando salí a flote, ya no había nada a mi alrededor. Un segundo después, como a 100 metros de distancia, el buque surgió entre las olas. Chorreando agua por todos lados como un submarino. Y entonces me di cuenta de que había caído al agua. Un momento después, salieron a flote las cajas de mercancía con que había sido cargado el destructor. Un poco atolondrado, me aferré a una de ellas y estúpidamente me puse a contemplar el mar. Irónicamente, el día era una claridad perfecta, salvo el fuerte oleaje producido por la brisa. De pronto, escuché un grito. ¡Agárrese aquí! ¡Por debajo del salvavidas!
Era la voz de Julio Amador Carballo, el segundo contramaestre, quien ayudaba a Eduardo Castillo, el almacenista. Ellos flotaban a pocos metros de distancia. Me tranquilizaba saber que alrededor de mí encontraba a mis compañeros en igual de circunstancias. Fue entonces cuando vi dos balsas que aparecieron inesperadamente en la cresta de una ola. Sin pensarlo, nadé hacia una de ellas y un brusco golpe de ola la puso a un lado mío. Del otro lado estaba Luis Rengifo, con esa serenidad y confianza de buen marinero, quien había perdido el salvavidas. Rápidamente agarré los remos y traté de acercarme a ellos. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Rema para este lado! ¡Para este lado, gordo! Mucho más allá, vi al cuarto de mis compañeros, Ramón Herrera, que me hacía señas con la mano, agarrado a una caja. Empecé a remar con desesperación en aquel mar encabritado, pero no logré hacer avanzar la balsa. Desesperado miré otra vez, y Ramón había desaparecido. Lo mismo sucedió con Julio Amador y Eduardo Castillo. Luis Rengifo seguía esforzándose para llegar hasta mí, pero se hundió por la fatiga a menos de 5 metros de distancia de la balsa. Me pareció que había transcurrido mucho tiempo desde que caí en la popa del Calda hasta ese momento, pero en realidad no habían pasado más de 10 minutos. Permanecí inmóvil en la balsa, contemplando la claridad del sol y cediendo ante el fuerte viento que siguió así por lo menos hasta entrada la tarde. Luis Alejandro miraba su reloj con la esperanza de que pronto regresara el buque, o de que apareciera en el cielo algún avión o helicóptero para su rescate. Al principio buscaba en todas direcciones, pero al caer el sol, fue entonces cuando se pudo orientar y fijar la vista hacia donde debería estar, a menos de 200 millas, el puerto de Cartagena. La noche se derrumbó sobre el mar. A pesar de tener el calor del sol incrustado en la piel, comenzó a sentir que el frío aumentaba. No había un lugar seco dentro de la balsa. Miraba las estrellas para olvidar que a su alrededor habría animales extraños. La herida en su rodilla derecha, que no supo en qué momento sucedió, le dolía de sobremanera. No había dormido ni un instante, tampoco pensaba si tenía sed o hambre. Pero el resplandor de un nuevo día le dio renovadas fuerzas para seguir esperando su rescate. Pasadas las 24 horas de espera, un avión volaba en dirección de la balsa, pasando un par de veces por el mismo lugar. ¡Me han descubierto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! El avión se retiró del lugar, pero eso ya no le importaba a Luis Alejandro, porque sabía que lo habían visto y que no tardaría en ser rescatado. El tiempo transcurría y cerca de las 5 de la tarde apareció una visita que no era la esperada. Un tiburón se deslizaba a lo largo de la borda. Desde ese día aprendió que los tiburones son unos animales puntuales y que siempre llegarían pasadas las 5 de la tarde. Una nueva noche cubre el mar. Ahí está la Osa Menor, y según recuerdo, brilla exactamente sobre el cerro de la Popa en Cartagena. Remaré hacia allá. Casi a las 2 de la madrugada, Luis Alejandro dejó de remar para tratar de dormir, ya que el calor, la falta de agua y de comida lo habían agotado completamente. Cerró los ojos y durmió solo breves minutos. Las imágenes de la catástrofe lo hicieron despertar repentinamente. Fue entonces cuando sucedió algo insólito. Ya despierto y lúcido, vio que sobre la balsa estaba la figura de un marino, un antiguo amigo de nombre Jaime Manjarrés, quien no dudaba en señalarle cuál era el camino a Cartagena. La visión era tan real que no lo podía creer. Hola, ¿Por qué no tomaste bastante agua?
que ya estábamos llegando a Cartagena. Además, estaba acostado en la popa junto con Ramón Herrera. ¿Y por qué no comiste? Porque no quisieron darme comida. Pedí que me dieran manzanas y helado y no quisieron dármelo. No sé dónde los tenían escondidos. Mira hacia allá, son las luces del puerto. ¡Ya llegamos! ¡Manjarrés! ¡Manjarrés! Manjarrés se había ido, y las luces del puerto eran solo los primeros rayos del sol de su tercer día en el mar. El tercero y el cuarto día fueron de los más desesperantes, ya que no ocurrió nada en particular. Su piel estaba ampollada por el sol, y las esperanzas de ser rescatados se habían ido. Como en los anteriores días, cerca de la balsa que seguía siendo llevada por la brisa del mar, los tiburones lo rodeaban a las 5 de la tarde. Durante las noches, de nueva cuenta aparecía su amigo Manjarrés, que conversaba por breves minutos, pero en la madrugada del quinto día le dijo: Mira, ¿ya viste lo que está allá? ¡Es un barco! ¡Manjarrés! ¡Es un barco! Como a 30 kilómetros se veían las luces inconfundibles de un barco, luchando contra la brisa del mar que dificultaba aún más el avance. Las luces eran cada vez más lejanas, y después de 20 minutos habían desaparecido. ¡No! ¡No! ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! Extenuado, se recostó en la balsa por varias horas. La desolación lo hizo pensar en muchas cosas, y entre ellas una que le infundiría renovadas fuerzas. Pensó en un relato que se llamaba El marinero renegado. Es la historia de un marinero que naufragó durante la guerra y nadó hasta una isla cercana. Se alimentó de frutas hasta que fue descubierto por los caníbales que lo devoraron. Ahora Luis Alejandro le tenía más temor a la tierra que al mar. Por la tarde, apareció junto a la balsa una bandada de 7 gaviotas que llevaban un mensaje de paz, ya que era la señal de que se aproximaría a tierra. Después de algunos minutos, las aves se perdieron en el horizonte, pero al poco rato, y sin darse cuenta, una gaviota más pequeña se posó en la borda, y despertó su voraz instinto de supervivencia. Recordaba las palabras del jefe de armas que le decía: «No seas infame. Las gaviotas son para el marinero como ver tierra. No es digno de un marino matar a una gaviota». Las palabras quedaron atrás y el instinto dominó al hombre. El deseo de probar bocado lo obligó a quedar inmóvil para tratar de sujetar el animal y devorarlo hasta saciarse. El plan funcionó. Trató de comerla sin pensar en el sabor que le dejaría, que para su desgracia le provocó una fuerte repulsión. El suave cuerpo de la gaviota se volvió una masa sanguinolienta, que no tardó en ser detectada por el olfato de los tiburones y provocar su embestida. Luis Alejandro, desesperado, arrojó los restos de lo que no pudo comer y resignado contempló la noche y el amanecer de su sexto día. La tarde era fresca y me sentí ligeramente tonificado. Nuevamente vi a las 7 gaviotas que volaban alrededor mío, y esa visión renovó mi deseo de vivir. Me molestaba el hambre, pero era peor el dolor de mi garganta y las mandíbulas que se hallaban endurecidas por la falta de ejercicio. Traté de arrancar tiras de caucho de las suelas de mis zapatos, pero fue imposible. Fue entonces cuando recordé que mi pantalón traía unas tarjetas de un almacén de móviles donde Mari y yo hicimos unas compras. Las puse en mi boca y comencé a masticarlas, haciendo una pequeña masilla de cartón, que milagrosamente hirvió mi garganta y mandíbula, sin mencionar la satisfacción de alimentarme y la fortaleza que sentí. Después de 7 noches de vigilia, y tras el bocado que había engullido, Luis Alejandro durmió profundamente durante varias horas, despertando a la mañana siguiente con un mar tranquilo.
Otra vez las gaviotas. ¿No será que están perdidas y esperan encontrar un barco que las guíe a tierra? Eso significa que estoy muy metido en el mar. Luis Alejandro se percató de que la balsa era seguida por un banco de peces de diversos colores, que nadaban casi en la superficie, naciendo nuevamente el reto de tratar de pescar con la mano alguno de ellos. Pacientemente y sin apresurarse, hizo el intento durante bastante tiempo sin obtener resultado alguno. Sin notarlo, las puntas de sus dedos habían sido rasgadas por los dientecillos de los peces, provocando una leve hemorragia que desencadenó el ataque de los tiburones. En un instante, había una revolución de tiburones que movía la balsa bruscamente. El miedo lo invadía y repentinamente algo saltó al interior de la balsa. Tomando un remo, golpeó con todas sus fuerzas el animal, y un segundo después se dio cuenta que era un pez brillante de medio metro, que tal vez era perseguido por un tiburón. Tengo que sacar la sangre del pez fuera de la balsa para no provocar más a los tiburones. Por primera vez tengo 4 libras de alimento, pero las escamas están muy duras. Aquí está hablando. Estas vísceras están suaves. La carne está fría y un poco dura. Esto huele a ave horrible. No puede ser. Se me aplacó el hambre. Luis Alejandro tomó el pez por la cola y distraídamente lo sumergió en el mar para limpiarlo. Como era de esperarse, un tiburón embistió a la presa tratando de robarla. El forcejeo entre el hombre y la bestia duró una fracción de segundo, sin pensar siquiera que en ese momento le pudo haber arrancado el brazo. ¡Te has llevado mi comida! ¡Maldito! ¡Te voy a matar! Como un loco, Luis Alejandro tomó entre sus manos uno de los remos y descargó su rabia contra el tiburón, quien arremetió furioso, despedazando la mitad del remo para después alejarse del lugar. La noche se está poniendo hostil. El oleaje es cada vez más fuerte y el viento... Este viento helado me está penetrando hasta el fondo de los huesos. ¿Qué pasa? ¡Ah! Una enorme ola levantó la embarcación estrellándola bruscamente contra la cresta de otra ola. Desesperadamente, Luis Alejandro nadó en medio de ese mar picado. Desorientado, buscaba la balsa que salió a la superficie detrás de él, afianzándose inmediatamente. Los remos ya no están. Solo queda el pedazo mordido por el tiburón. No volveré a perder la barca. La ataré a mi cinturón y así estaré seguro. 15 minutos después, una segunda ola, más alta y espectacular que la primera, lo lanzó de nueva cuenta, volcando la balsa completamente. Aterrorizado, notó que había sido mala la idea, ya que por amarrarse de la borda, se estaba ahogando. Como pudo, se aflojó el cinturón después de 5 segundos bajo el agua, y sacando fuerzas de la nada, logró voltear de nuevo la balsa, quedando exhausto en el fondo de ella para esperar el amanecer del 8º día. Volvió la calma. Voy a tomar agua de mar. Parece que no es tan mala como dicen. Una gaviota. Es una vieja gaviota. Estas no se pueden alejar más de 100 millas de la costa. Eso quiere decir que hay tierra próxima. Luis Alejandro se llenó de alegría al observar que estaba rodeado por una gran cantidad de gaviotas, que por un instante le hicieron olvidar su desgracia y recordar a su novia Mary. Lo que no imaginaba es que en ese mismo día ella ordenaba una misa para él. La noche llegó otra vez y en esta ocasión no opuso resistencia para dormir. Esta vez no estaría solo, ya que la vieja gaviota se posó en la borda desde las 9 de la noche. Durante la madrugada, el ave lo acarició en varias ocasiones con el pico en la cabeza.
Cuando amaneció, Luis Alejandro la tomó fuertemente entre sus manos y en lugar de sacrificarla, la soltó, incorporándose rápidamente a la bandada. El 9º día, las alucinaciones se presentaron en varias ocasiones, pero esta vez eran los amigos, el almacén del móvil y por último, una monstruosa tortuga amarilla, que no supo si fue realidad o uno más de sus desequilibrios. ¿Qué es esto? ¿Será posible? Es una raíz. La costa debe estar muy cerca. Este pedazo de palo es un anuncio, como la rama de olivo que la paloma llevó a Noé después del diluvio. ¿Sabrá bien? Espero que no sea veneno. Sin detenerse en ese detalle, engulló hasta la última astilla. Transcurrieron varias horas y solo seguía viendo agua y cielo. Sin esperanza, comenzó a pensar que lo mejor sería no luchar más y dejar morirse en medio del mar. Cada ola que reventaba contra la balsa durante esa noche, repetía como una película los momentos de la catástrofe. Más alucinaciones pasaban por la mente de Luis Alejandro, que ahora tomaba helados con Mary Adres, y lo más sorprendente, entre la penumbra del amanecer se veía una larga sombra con siluetas de cocoteros. No creyó lo que miraba, ya que a veces le parecía verlo cerca de la borda. Ya salió el sol. ¡Maldita sea! ¡Maldita suerte! ¿Por qué tuve que permanecer en cubierta si no era mi turno? ¿Por qué me ha dejado a la deriva en medio del mar? ¿Por qué me ha permitido soportar tantos días? ¿Por qué no me deja morir de hambre? ¿Por qué no me han tragado los tiburones? Iban a ser las 5 de la mañana del 10º día, y ya no le quedaba duda de que la sombra que había visto en realidad era tierra. Como a 10 kilómetros de distancia, la exuberante vegetación aparecía ante sus ojos. Loco de alegría, tomó el pedazo de remo y comenzó su travesía. No había avanzado mucho cuando decidió, después de calcular la fuerza que le quedaba, en arrojarse al mar. Después de más de 20 minutos, ya estaba en la costa, aunque las olas de la resaca le impedían avanzar. Por fin, logró tirarse en la arena de una playa silenciosa y desconocida. Pocos minutos después pasaba por ahí una joven muchacha negra con una olla en la mano. Luis Alejandro trató de incorporarse y le preguntó: ¿En qué país me encuentro? ¿Entiende castellano? ¿Hablas inglés? Hello, help me. La mujer espantada corrió huyendo de él, alejándose rápidamente por el camino y con ella la oportunidad de ser encontrado. Luis Alejandro sintió que moriría en la playa de hambre o despedazado por las aves, ya que a pesar de haber tantos cocoteros, no tenía con qué abrirlo. Después de un minuto, tal vez el más largo de su existencia, apareció detrás de la maleza un perro, seguido por un hombre que guiaba a un burro. Señor, ayúdeme, ayúdeme. Yo soy Luis Alejandro Velasco, uno de los marineros que se cayeron el 28 de febrero del buque destructor Caldas. ¿Eres marinero de gallina? De esos que trafican aves y cerdos. No, soy marinero de guerra. Voy a llevar un alambre hasta el puerto. Luego vengo por usted. ¿Seguro que volverá? Sí, carajo, seguro que sí. Oiga, ¿qué país es este? ¿Qué país? ¡Ja! ¿Pues cuál ha de ser? ¿Colombia? Esta fue la radionovela Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez, adaptada para radio por los alumnos del tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Información de la Universidad La Salle Laguna. Dirección escénica Al Sánchez. Reparto por orden de aparición. Narrador Guillermo Mercado. Luis Alejandro Velasco, Joel Pérez. Como el Gringo y Ramón Herrera, Alfonso Sánchez. Altavoz del barco, Jesús Salazar. Luis Rengifo, Carlos Delgado. Julio Amador Carballo, Alfonso Sánchez. Jaime Manjarres, Carlos Delgado. El Costeño, Alfonso Sánchez.
grabado y editado en Multitrack Audiograbaciones.